Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano y amigo aquí, Edwin Santiago, en un día más donde podemos ser instrumento en las manos del Señor. Te doy la bienvenida aquí a Regalo de Dios. Y esta sección es una que hemos estado practicando ya por los últimos, yo le diría, par de meses ya, como algunos 5 o 6 meses, cuidado si un poco más, que hemos estado dando unos estudios de la palabra del Señor. Comenzamos con el libro, primeramente con el Evangelio según San Lucas. Empezamos ahí a dar unos estudios, están ahí en Regalo de Dios en YouTube. Después continuamos con el libro de los Hechos, está completita ahí la serie de los Hechos también. Y ahora estamos haciendo, para la gloria del Señor, la serie del libro de los Romanos, de la epístola que escribe el apóstol Pablo hacia los romanos, y la puedes buscar ahí en YouTube. Vamos a empezar a grabar el capítulo número 5, así que comparte estos videos, por favor, porque al compartirlos estás expandiendo el Evangelio de Jesucristo. Tu hermano y amigo Edwin Santiago, y sin más preámbulo, te voy a invitar a que busques tu Biblia o prendas tu celular para que busques la Biblia ahí y vaya conmigo ahí al capítulo 5 de Romanos. Vamos a ir al capítulo 5 de Romanos y lo voy a poner aquí para todos aquellos que quieran verlo. Vamos al capítulo 5, ahí está. Romanos capítulo 5, una epístola que fue escrita por el apóstol Pablo, ¿ok? Y esa es la que vamos a estar estudiando hoy, el capítulo número 5, que es muy interesante, el capítulo 5 es extenso y bastante material, así que te pido de que te conectes conmigo ahí y empecemos a estudiar la palabra del Señor. Y aquí ¿qué tenemos en el capítulo 5? ¿Qué nos vamos a encontrar en este capítulo 5? Bueno, tenemos los beneficios de la justificación por la fe y la base de la santificación. La primera sección de este capítulo concluye el tema de la salvación, que ya lo comenzamos a discutir en el capítulo número 4, y aquí en el número 5 concluye el tema de la salvación, mientras que la última sección comienza a tratar el tema de la santificación. Y vamos a ver la diferencia entre salvación y la santificación. Hay una diferencia. La salvación y la santificación son temas diferentes, pero no contrarios, sino que la santificación surge de la salvación. Repito, la santificación surge de la salvación. ¿Por qué? Vamos a estar explicando, pero para decírtelo en palabras sencillas, ¿por qué la santificación surge de la salvación? Porque primero somos salvos en Cristo Jesús y después nos santificamos mientras caminamos en Cristo Jesús. ¿Ok? Como el agua del manantial, es necesario mantener separadas el manantial de la corriente porque son dos temas diferentes. Así como el manantial de la corriente son dos cosas diferentes, la salvación y la santificación son dos cosas diferentes también. Pablo aquí en este capítulo 5 ahora trata el futuro de la justificación por la fe. Este es un sistema maravilloso, como ya Pablo nos ha mostrado en los capítulos anteriores, pero es final o es inestable, resistirá las presiones y los choques de la vida. ¿Tendrá el mismo valor después de pasar el crisol de la prueba y la dificultad? ¿Habrá seguridad en tal sistema? ¿Ok? ¿Qué sistema? El sistema de la justificación por la fe. ¿Sabe? La fe aguantará cuando venga la inestabilidad, cuando vengan las presiones de la vida, cuando vengan los choques de la vida. ¿Podrá la fe aguantar todo eso? ¿Tendrá el mismo valor después de pasar por el crisol de la prueba y dificultad? Son preguntas que nos debemos hacer. ¿Habrá seguridad en tal sistema? Y Pablo contesta estas preguntas en la primera sección de este capítulo 5 de su epístola a los romanos. Por eso es tan importante de que aprendamos este capítulo 5 y no tan solo el capítulo 5, el libro, la carta de los romanos completita. ¿Para qué? Para que nos arme de las cosas que tenemos que saber de la fe, de la justificación, de la santificación. ¿Ok?
Todas esas cosas que son muy importantes que usted y yo las sepamos. Los beneficios que se enumeran aquí no son frutos, sino más bien los resultados lógicos de la justificación por la fe. Hemos sido salvados por la redención que tenemos en Cristo. Repito, usted y yo, cuando aceptamos a Cristo, somos salvados por la redención que tenemos en Cristo Jesús. Esta redención fue comprada con un gran precio en la cruz. Nos libra de la culpa del pecado. Todos aquellos que han confiado en Cristo ya tienen un lugar eterno en el cielo. Pablo nos muestra que hay ciertos beneficios en esta vida para quien confían en Cristo como su Salvador. Hay ciertos beneficios que los vamos a tocar más adelante, pero todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, ok, si usted ha entregado su vida a Cristo Jesús y lo ha aceptado como su único y exclusivo Salvador, pues yo le tengo noticias, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y eso es algo que se tiene que entender. Yo soy salvo porque creí en Cristo, ok, y hay unos beneficios. A mí no me hace más santo ni me hace salvo mis buenas obras, lo bien que yo me porte en la iglesia, fuera de la iglesia, el buen ser humano que yo sea. Nada de eso a mí me acerca a Dios, ni me hace salvo. A mí lo que me hace salvo es la sangre que fue derramada en la cruz por mí y por usted. Y cuando nosotros aceptamos eso, entonces tenemos una relación con Dios. Y eso hay que entenderlo, majarlo y aceptarlo. Y a veces se nos hace bien difícil aceptar esa verdad tan profunda del Evangelio. En la segunda parte de este capítulo 5, Pablo principia el tema de la santificación. Y vamos a ver la diferencia ahí. ¿Qué es la santificación, Edwin? Vamos a aprender eso. Denota allí el único potencial para esta obra de Dios. Solo hay dos cabezas sobre la humanidad. ¿Ok? Podemos ser linaje natural de Adán, o podemos ser linaje espiritual por medio de Cristo. Y aquí es que se principia el tema de la santificación. Hay dos cabezas. Usted o puede ser del linaje de Adán, que más adelante vamos a explicar lo que significa, o puede ser del linaje espiritual por medio de Cristo. Por medio del encabezamiento de Adán recibimos pecado y muerte. Por medio de Jesucristo recibimos la justicia y la vida. Y eso lo vamos a estar tocando en este capítulo 5, que a pesar que tiene 21 versículos, es bastante complicado. Y aquí cosas que es difícil de creerlas y procesarlas. Así que sígame con mucho cuidado ahora que vamos a comenzar a leer el capítulo 5 de la epístola hacia los romanos. Así que vaya conmigo ahí. Romanos capítulo 5, versículo 1. Y vamos a leerlo juntos como siempre hacemos, porque yo quiero que usted lea conmigo todo esto, ¿ok? Romanos capítulo 5, versículo 1. Aquí lo vamos a ver. Romanos capítulo 5, ahí está. Romanos capítulo 5 fue escrito por el apóstol Pablo. Creo que quede eso bien claro. Y vamos ahora a leer Romanos capítulo 5, versículo 1. Vaya conmigo ahí. A buscarlo aquí un momento. Por aquí vamos. Romanos capítulo 5, 1. Aquí vamos. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí para que usted vaya conmigo ahí. Romanos capítulo 5, versículo 1. Aquí está, míralo. Míralo ahí. Y leemos la palabra del Señor. Dice: justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice ahí la palabra del Señor. Vamos entonces ahí a explicar qué nos quiere decir el apóstol Pablo y la palabra del Señor con esto que nos está hablando. La Biblia menciona varias clases de paz. Por ejemplo, el sueño de la paz mundial. Las Naciones Unidas se han esforzado por obtener la paz del mundo
como se esforzó ante la Liga de las Naciones. ¿Y qué pasó? No lograron la paz en el pasado y no la están logrando en el día de hoy tampoco. El mundo ha tratado de buscar la paz. ¿Ok? Por un medio u por el otro no se ha podido tener paz. ¿Y por qué es esto, Edwin? Mientras haya pecado en el corazón de los hombres, nunca habrá paz en el mundo. Repito, mientras haya pecado en el corazón de los hombres, nunca habrá paz, porque ahí que está el problema. Ahí es que está lo que tiene que ser sanado, el corazón de los hombres, las intenciones del hombre. ¿Ok? Solamente el príncipe de paz puede traer esa paz a la tierra. Y Pablo no habla de esta paz. Ejemplo, la tranquilidad del alma. Eso es un tipo de paz. La tranquilidad del alma. Esa es la paz esa es la que Cristo mencionó en San Juan capítulo 14, versículo 17. Esa paz del alma. Vamos a buscarla ahí en San Juan capítulo 14. Buscarlo ahí. En el Evangelio de San Juan capítulo 14. Por aquí está. San Juan capítulo 14. Versículo 27. Aquí está. Vamos a buscarlo aquí. Yo lo tengo aquí. Conmigo aquí. Capítulo 14, versículo 27. Aquí está arriba. Míralo aquí. El versículo 27. Aquí está. Leemos. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea, esa paz es la paz del alma, ¿ok? Es la paz de Dios, la paz que Él da. Y dice que Él no la da como el mundo la da. Esa es la paz del alma, que el único que la puede proveer es el Espíritu Santo del Señor a través. Esa es la paz que estamos hablando en este momento aquí, ¿ok? ¿Y qué es la otra, Edwin? Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. La Biblia menciona esa primera paz que le la paz del alma. Esa fue la que Cristo mencionó. Mi paz os dejo, mi paz os doy. La acabamos de leer. Esta paz viene a aquellos creyentes que no solamente han confiado en Cristo, sino que también descansan en Él. Pero tampoco esta es la paz que Dios está hablando. Pablo aquí en este capítulo no está hablando ni de esa paz que mencionó Cristo ahí, ni tampoco está hablando de la paz que el mundo ha tratado de obtener a través de acuerdos de paz, a través, ¿ok?, de la paz mundial de las Naciones Unidas, ni nada de eso. Esa no es la paz que Pablo está hablando en este capítulo 5. No es esa todavía. La paz de la que Pablo habla en este versículo, escuche bien, es la de estar reconciliados con Dios. Esa es la paz de la cual Pablo habla aquí. De la de estar reconciliados con Dios. Es la paz que resulta entre el pecador reconciliado y Dios. Esa es la paz que el apóstol Pablo está tocando en esta epístola. La paz que viene de Dios al pecador que se ha reconciliado con Dios. El creyente en Cristo tiene paz con Dios. Un Dios santo tenía que mantenerse apartado del pecador. ¿Y por qué? Porque es un Dios santo, es un Dios sublime, es un Dios perfecto. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Dios se volvió. Y ahora es un Dios santo. A un Dios santo le es posible decir al pecador perdido: ven a mí. Gracias a Dios por Jesucristo, porque a través de ese sacrificio que Él hizo, usted y yo tenemos entrada al reino de Dios. Qué lindo. Mira lo que dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Vamos a buscarlo ahí. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Aquí está
de Corintios capítulo 5, versículo 20. Míralo aquí. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Dice, aquí lo tengo marcado. Dice aquí leemos juntos. Ahí está. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahí está. Cuando usted y yo predicamos a Cristo, de su nombre nos convertimos en embajadores del nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros que se reconcilie con Dios el ser humano. Qué tremendo, ¿ah? Está tremendo eso, déjame decir. Tremendo. Es un privilegio tremendo lo que usted y yo tenemos cuando esparcimos la palabra del Señor. Los hombres hoy en día están en paz en sus pecados. En los tiempos de hoy, los hombres pecan y es como si nada pasara. ¿Sabe? El pecado se ha vuelto natural, se ha vuelto está bien. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que las cosas están bien. Yo me siento bien conmigo mismo. No tengo que darle cuentas a nadie. Y vivimos, los hombres viven como si no existiera Dios en sus vidas. Pablo desbarató esta falsa paz en el capítulo 1 de este capítulo 1 de esta epístola a los Romanos. El único lugar que uno puede ir para deshacerse de su culpa es a la cruz de Cristo. Ese es el único lugar. Para el que quita la culpa, el que quita el pecado, lo arranca de raíz y nos hace una criatura nueva, es Cristo. Es esa cruz, esa sangre que se derramó, ese sacrificio que se hizo por usted y por mí. Y vamos a ver ahora beneficios de la justificación por fe. Y vamos a seguir leyendo, pero no sé si podamos terminar el capítulo 5 y vamos a ver cómo nos va con el tiempo, que es bastante extenso y profundo. El primer beneficio de la justificación por fe es: nuestros pecados son perdonados. ¿Cuál es el primer beneficio de la justificación por fe? Que nuestros pecados son perdonados. Vamos a leer el versículo 2 de aquí de la epístola de los Romanos que estamos leyendo en el capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2. Aquí vamos para que lo lea conmigo. Capítulo 5, versículo 2. Tengo marcado aquí. Y ahí está. Leemos en el nombre de Jesús. Dice, ahí está. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ok? Dice aquí que tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos entrada, ¿por qué? Por la fe. Claro, tenemos entrada por la fe. Ahí está. El segundo beneficio que se da en este capítulo 5 es el del acceso o una entrada gratis. El del acceso o una entrada gratis. Y me agrada mucho esa palabra, un acceso o una entrada gratis. Tenemos acceso a Dios mediante la oración. El Hijo de Dios puede ir a su Padre en cualquier momento y Él escuchará y contestará nuestras oraciones. Él obrará, escuche bien, oramos al Señor según su sabiduría y no conforme a nuestra voluntad. Y eso es bien importante que lo entendamos, porque mucha gente piensa que tiene a Cristo ahí al lado de Dios y pueden pedir lo que ellos quieran, cuando ellos quieran y como ellos quieran, y Cristo tiene que responder de ninguna manera. Él responderá de acuerdo a su sabiduría y no a nuestra voluntad, porque Él sabe más que nosotros, porque Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Él sabe, Él sabe. Tenemos entrada y permanencia al trono de gracia porque Cristo ya compró el ticket. A Cristo compró el ticket.
pero mucha gente lo compra, lo quiere comprar siempre que hacen una buena obra, o que se portan bien, o que ayudan al necesitado, hacen cualquier cosa, siempre y cuando hagamos las cosas sabiendo que la gloria es para el Señor, y que nada de lo que hagamos nos compra la salvación, nosotros estamos bien. Pero si dentro de nuestro interior pensamos, la verdad que yo estoy bien cerquita de Dios, por lo bueno que yo soy, cuidado porque el ticket no lo estás comprando tú, el ticket ya se te pagó por adelantado en la cruz del Calvario. Eso yo quiero que quede bien claro, por favor. El pecador más malo y el santo, escuche bien esto, el pecador más malo y el santo más débil pueden tener una audiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿ok? A través de la sangre de Cristo, que es el que nos justifica y nos limpia. El tercer beneficio es el gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese es el tercer beneficio. Es el gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo dijo al joven predicador Tito, esto lo dijo en Tito capítulo 2 versículo 13. Busquemos eso ahí. Tito capítulo 2 versículo 13. Vamos para atrás. Tito está en la parte de atrás de la Biblia. Ok. Búsquelo ahí. Un libro cortito. Tito. By the way, mi papá y mis dos hermanos se llaman Tito, Alaba, así que yo estoy muy familiarizado con este libro. Ok, aquí está. ¿Dónde dije que estaba? Aquí está, lo tengo aquí anotado. Eso se encuentra en Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice, aquí lo tenemos, en la próxima página. Tito, capítulo 2, míralo aquí a la partecita de arriba. Aquí está, míralo aquí. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está. Ok, lo tenemos claro ahí. O sea, ese es el tercer beneficio que usted y yo, el tercer beneficio que usted y yo tenemos es de gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese es nuestro tercer beneficio. ¿Y por qué no? ¿Por qué no nos podemos gloriar? Seguro que sí. Si tenemos un Redentor, tenemos un Salvador, tenemos un futuro en Cristo Jesús. El Hijo de Dios tiene una esperanza, tiene un futuro para nosotros. En estos tiempos tenemos muchas comodidades, pero muchos no tienen futuro. Bendito sea el Señor. El mundo hoy en día busca una esperanza y un futuro. La falta de esperanza ha llevado a muchos a los vicios y placeres que no llevan a nada. El hombre ha perdido su esperanza en el futuro, pero en Cristo todas las cosas nos llevan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y es en este mundo que ha perdido toda esperanza, toda lucidez, que ha perdido todo, hasta puedo decir hasta vigor de seguir hacia adelante, de vivir. Usted mira las noticias, hay a veces pueblos fantasmas, las drogas están consumiendo nuestras comunidades, bendito Señor la criminalidad, bendito sea el Señor las cosas que no le agradan a Dios, ¿ok? Hombre y mujer los creó Dios y vemos todo lo contrario cuando nos asomamos. Entonces, todas esas cosas han hecho que el hombre le ha dado la espalda a Dios, haya perdido la fuerza, haya perdido la esperanza en el futuro, pero en Cristo Jesús tenemos un futuro en Él, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque todas las cosas a nosotros nos obran para bien, a los que conforme a su propósito, los propósitos de quien, de Dios, somos llamados. Amén. Leamos ahí el versículo 3 y el versículo 4 del libro de los Romanos. Seguimos aquí leyendo versículo 3 y versículo 4. Ahí vamos a leer conmigo. Versículo 3 y el 4. Vamos a leer los dos. Aquí estamos. Míralo aquí. Ahí está. Y leemos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia,
y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Ok? Ahí lo dice. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Ok? Nos gloriamos en las tribulaciones. El cuarto beneficio es un triunfo en medio de las dificultades, con un resultado de paciencia y otras evidencias. El cuarto beneficio es que en medio de las dificultades es un triunfo para nosotros, ¿ok? Porque tenemos paciencia, moldeamos la paciencia, la practicamos. Hay un gozo triunfante y un triunfante gozo en medio de las dificultades. Las dificultades son necesarias para sacar a luz lo mejor de la vida del creyente. Y esto es así. Cuando pasamos por dificultades, somos procesados, nuestra paciencia es procesada. Aquel que no ama empieza a amar porque ve otras cosas, ve otras cualidades. Por ejemplo, a veces los matrimonios llevan 1 año, 2 años, pero de momento pasan escasez juntos y tienen que resolver, tienen que comer el arrocito con huevo frito. Ese tiempo se beben agua en vez de soda. Se unen más en esos tiempos difíciles. ¿Y qué pasó en esa prueba, en ese desierto que están pasando? Descubrieron lo mucho que se aman, lo fuerte que pueden ser. Su paciencia fue moldeada. Se fueron de rodillas los dos toda la noche pidiéndole a Dios. O sea que los desiertos sacan lo mejor de nosotros, de los creyentes, cuando lo tomamos de esa forma, agarrados de la mano de Jesucristo. ¿Ok? Y ese es el cuarto beneficio, un gozo triunfante en medio de las dificultades. Vamos a leer 2 versículos aquí para reforzar esto. Mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses. Vamos a buscarlo ahí. Primera de Tesalonicenses. Vamos para atrás otra vez. Primera de Tesalonicenses. Ahí lo buscamos. Primera de Tesalonicenses, aquí está. Primera de Tesalonicenses. Digo el capítulo ahora, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Aquí está. Aquí lo tenemos, versículo 6, dice, míralo aquí. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ahí está. Y vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra ¿en qué? En medio de gran tribulación. ¿Cómo la recibieron? Amargados, ¿no? Con gozo, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y esa es la cuarta promesa, que en medio de las tribulaciones recibiremos fortaleza de parte del Espíritu Santo. Y la otra porción está ahí mismo, no ahí mismo, pero está en Primera de Pedro. Y vamos a ir un momentito, lo voy a dejar la cámara ahí. Está en Primera de Pedro, para que lo busquéis conmigo. Primera de Pedro, aquí está. Capítulo 1, versículo 7. Aquí estamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Aquí está. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Leamos ahí. El que nos dice ahí. Míralo aquí. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Cristo. ¿Lo vio ahí? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciada por oro, ¿ok? Que el oro. La fe también es sometida a fuego. ¿Para qué? Para que sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Así que nuestra fe
es procesada, pero en medio de ese proceso daremos gloria, daremos cántico, cantaremos y no nos cansaremos de alabar nombre del Señor. Eso es para gozar, eso es para dar un grito de júbilo fuerte. Y vamos aquí entonces, yo no sé usted, pero yo me estoy gozando porque esto es palabra del Señor. ¿Ok? El resultado de esta experiencia para el cristiano es una manifestación visible en su vida. Y esto es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu Santo. Esos frutos, ese gozo en medio de la tribulación, esa alabanza en medio de la prueba, del fuego, del problema, de la enfermedad. Eso es un don del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo. Algunos frutos del Espíritu son también el producto de nuestra experiencia. Leamos ahí, seguimos en Romanos y leamos ahora el versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Lo leemos ahí. Vamos a leerlo, aquí estamos. Aquí está. Ahí está. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo fue derramado el amor de Dios en nuestros corazones? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo dice ahí. Poderosa palabra del Señor. ¿Ok? Qué tremendo está eso. El quinto beneficio es el amor de Dios, que ahora aprendimos que fue derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo. Ese es el quinto beneficio. Aquí no habla de nuestro amor para con Dios, sino del amor de Dios para con nosotros, que ese es el amor grande, ese es el que permanece, ese es el amor que perdura, no el amor que yo le tenga a Dios, porque yo puedo amar a Dios y mañana no, porque de naturaleza somos pecadores, somos débiles, pero el amor de Dios hacia mí, ese es grande, ese no cambia, ese es perfecto, ese perdura, ese está en las buenas, en las malas, en todo momento. Pablo dice que esta esperanza nunca nos abandonará ni nos traicionará y que tampoco nos causará vergüenza. Aquí se establece que el Espíritu Santo es dado a todos los creyentes y no solamente a algunos pocos. Esto es amor de Dios para con nosotros. Dios nos ama. Dígalo conmigo, Dios me ama. Dígalo otra vez, Dios me ama. Eso es todo lo que usted necesita saber. Amén. En Primera de Juan, capítulo 4, busquémoslos ahí conmigo. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Vamos a buscarlo ahí conmigo y vamos a leerlo. Aquí está. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Aquí está. Capítulo 4, verso 10. Aquí está. Vamos a leerlo ahí a ver qué nos dice. Capítulo 4, verso 10. Ahí está. Es lo que dice ahí. Míralo ahí. En esto consiste el amor. No en que vosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Repito, ¿en qué consiste el amor? No en que nosotros lo hayamos amado a Él, no, porque nuestro amor cambia, no es perfecto como el de Él, no es sublime, no es eterno, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor. Él nos amó primero. Dios nos amó primero, y como nos amó primero, nos justificó, nos limpió, nos redimió. ¿Ok? Eso tiene que quedar bien clarito. ¿Ok? Qué tremendo está esto, qué lindo. El sexto beneficio es el hecho de que el Espíritu Santo es dado a cada creyente, como ya lo acabamos de mencionar. Ahí mismo en San Juan, capítulo 14, verso 17, vamos a ver que Él está y mora con nosotros.
en San Juan capítulo 14. Este es el Evangelio de San Juan, ¿sabe? San Juan capítulo 14, búscalo conmigo ahí. San Juan capítulo 14. Aquí está. San Juan capítulo 14. Versículo 17. San Juan capítulo 14. Versículo 17. Aquí está. Vamos a leerlo juntos. Aquí. Estamos leyendo esto versículo por versículo, ¿sabe? Aquí estamos. Mira, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de Dios mora con nosotros y está en nosotros. Dice aquí que el mundo no puede verle. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. ¿Y por qué no le ve ni lo conoce? Porque no creen en Él, porque no creen en Cristo Jesús, porque no quieren doblar sus rodillas ante el Creador del universo. Pero nosotros, o los que creen, usted mismo hoy se acepta a Cristo, va a empezar a ver el Espíritu Santo y Él morará con usted por el resto de sus días. Qué lindo, ¿ah? Estoy llevando esperanza con esto. Quiero llevar esperanza, quiero llevar palabra del Señor que es viva y eficaz. Amén. Y buscamos aquí, mire. Y seguimos aquí. Vamos a leer el versículo 6. Ya ahí probamos, Él está y mora con nosotros. Leamos ahora el versículo 6 del libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5. Lo leemos aquí. Aquí está. Lo tengo marcadito ahí. Míralo aquí. Y leemos la palabra del Señor. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los buenos. ¿Eso dice ahí? No. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Bien importante esa palabra, que entendamos que Cristo murió por los impíos. De que lo entendamos y lo aceptemos. ¿Por qué, Edwin? Porque fíjate que dijera ahí, Cristo murió por los buenos. Entonces, la próxima pregunta sería, mencióname a uno bueno, cuando la Biblia dice que no hay ninguno justo. No hay nadie que haga el bien. Por eso dice aquí, Cristo murió por los impíos a su debido tiempo. Por los impíos. Cristo murió por los impíos. Dios reveló su amor en la cruz. Él no murió por los buenos. Escuche bien esto. Murió por los impíos. Porque aquellos que eran sus enemigos y por aquellos que le aborrecieron. Por esos Cristo murió en esa cruz. Dios es amor. Es santo, Él es justo. Dios tuvo que hacer algo en cuanto a la culpa del pecador. Había una culpa y había un Dios santo que tenía que recibir un sacrificio que llenara todas sus expectativas y que lo que dejara tranquilo. ¿Y qué hizo Dios entonces? ¿Qué hizo? Es necesario el juicio del pecado. Dios nos ama y no hay nada que impida eso. Nosotros sí podemos apartarnos del amor de Dios, pero Él te seguirá amando, porque Él es amor. ¿Ok? Dios nos seguirá amando. Si tú te apartes de Él, Él te sigue amando. El pecado te va a llevar a sitios oscuros, pero Dios te sigue amando, porque para eso Cristo murió en una cruz. Vamos a buscar ahí lo que dice Efesios capítulo 2. Porque está un poquito más adelante de Romanos ahí. Efesios capítulo 2. Versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2. Versículos 8 y 9. Aquí están. Efesios capítulo 2. Versículos 8 y 9. Aquí está. Efesios capítulo 2. Versículos 8 y 9, dice el 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Esto es dos versículos que tenemos que grabarnos, irnos a muchas iglesias y predicarlos. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia, un regalo inmerecido, somos salvos por medio de la fe, que tampoco es de nosotros. Y mira, y aquí te contesta, y esto no es de vosotros, ¿sabe? Pues esto es un don de Dios. O sea, el nosotros tener fe es un don de Dios. La gracia es un don de Dios. Y después te dice, no por obra, no por nada lo que usted haga o yo haga. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que toda la gloria sea del creador del universo. Ahí no hay más nada que buscar, muchachos. Clarito, esto es por gracia, esto es un don de Dios. Ok, lo acabamos de leer en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Ok, tremendo. Yo me río porque yo me gozo con la palabra del Señor, porque es viva y eficaz, es verdad. Amigo oyente, Dios nos salva por gracia, ¿ok? Es por gracia. Un regalo inmerecido, algo que nosotros no buscamos, no pedimos, ni nos merecemos. Él nos lo regala a usted y a mí, en el santo nombre de Jesús. En San Juan capítulo 3, seguimos aquí, vamos a estar buscando la palabra mucho y yendo de verso y de capítulo en capítulo. En San Juan capítulo 3, vaya conmigo ahí. San Juan capítulo 3. Aquí está, San Juan capítulo 3. Buscamos ahí. San Juan capítulo 3. Versículo 16. Dice, aquí está escondidito, está bien escondido. Aquí está. Juan 3:16, que no se sabe ese. Del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí está, leemos aquí a coro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo dijo Cristo, para que todo aquel que en él mas tenga vida eterna. ¿Ok? Así que eso todos lo conocemos y es el gran amor de Dios. Dios demostró su amor por la humanidad dando a su Hijo para que muriera en la cruz. La muerte de Cristo pagó la deuda, escuche bien, pagó la deuda de la culpa suya y de la culpa mía. La muerte de Cristo pagó la deuda, su deuda y mi deuda también. Y permitió que un Dios santo salvara a cualquiera que acudiera a Él creyendo. Todo aquel que acuda a Dios creyendo en su Hijo es bienvenido. El camino para llegar a ese Dios santo es Cristo y no hay otro camino. ¿Ok? Mira lo que dice ahí mismo en San Juan capítulo 14, versículo 6. San Juan capítulo 14, versículo 6. A buscarlo aquí. San Juan capítulo 14, versículo 6. Aquí está. San Juan capítulo 14, versículo 6. Míralo aquí, yo tengo un marcadito aquí. Vamos a leerlo juntos. Aquí está, dice: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y tú sabes qué? Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Cristo. Muy claro. Este versículo muestra la completa bancarrota de la raza humana sin valores espirituales o morales, sin una capacidad de entrar en contacto con Dios y su impotencia para hacer lo bueno. Cristo no vivió por los impíos, sino que murió por ellos. Eso se llama gracia, regalo inmerecido. Qué tremendo está esto. Esto nos muestra de que Él es el camino, la verdad y la vida, de que todo es a través de Él y por Él. Y esto es lo que los pone en contacto con el Señor, ¿ok? Cristo no vivió por los impíos, sino que Él murió por los impíos. Y esto se llama gracia. Un regalo inmerecido de parte de Dios.
Y mientras nosotros entendamos eso, hermano que me escucha, amigo que me escuchas, usted va a estar en el camino correcto, porque ese corazón siempre va a estar bajito, sabiendo que toda la gloria proviene de Él, que lo bueno que hacemos para el Señor es por eso mismo, porque Él nos motiva a través del Espíritu Santo de Dios. Le vamos a ir al versículo 7 de Romanos capítulo 5, estamos en el versículo 7. Romanos capítulo 5, versículo 7. A buscarlo ahí. Aquí está, vamos a leerlo juntos en el nombre de el capítulo 5, versículo 7. Aquí está arriba. Aquí está, dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ciertamente es difícil que alguno muera por un justo, dice la palabra Señor. Regalo inmerecido, ¿ok? Y le pregunto, ¿conoce usted a alguien que esté dispuesto a morir por usted? ¿Conocemos a alguien que esté dispuesto a morir por nosotros? Pablo está diciendo que nadie ama lo suficiente a un justo para morir por él. El amor de Dios fue lo suficientemente profundo como para morir por aquellos que son impíos, y el amor no puede hacer más que eso. Dios nos amó lo suficiente como para enviar a su propio Hijo a morir por nosotros. Grande es el amor de Dios para con nosotros. A veces uno repite esto tantas veces y uno se olvida de la magnitud de lo que Dios hizo en esa cruz al entregar su propio Hijo en una cruz por usted y por mí, por los impíos. Él nos amó primero y le entregó su Hijo en una cruz por usted y por mí. Leamos ahí el versículo número 8, Romanos 5, versículo 8. Leamos ahí conmigo. Lo tengo marcado aquí. Voy a sacar esto para que sea un poquito mejor. Romanos capítulo 5. Aquí está. El 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo viene y muere por nosotros. Ese es el amor de Dios. Estoy hablando a través de esta epístola, capítulo 5 de Pablo. Para la Biblia de Jerusalén, traduce este versículo de la siguiente manera. Escucha cómo la Biblia de Jerusalén traduce este versículo. Mas la prueba, escucha bien, de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Qué lindo se ve cuando se entiende de esta manera. ¿Cuál es la prueba de que Dios nos ama? Es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros en una cruz. El hombre no tiene nada que ofrecer a cambio de la muerte de Cristo. Repito, el hombre no tiene nada que ofrecer a cambio de la muerte de Cristo. No hay cómo pagarle, no hay forma. Dios reveló su amor por medio de la muerte de Jesucristo. La culpa del pecado ha sido quitada por medio de la muerte de Cristo. Dios ahora puede extender sus brazos y salvarnos por medio de su gracia, por medio del regalo que Él nos hizo. ¿Por medio de qué regalo? De lo que Cristo hizo en esa cruz. Es sencillo. Este mensaje es sencillo y claro si se cree. Si no se cree, vamos a tener problemas, va a chocar con la palabra, no va a entender. Pero si usted acepta esto y lo cree, usted lo recibe con gozo. Gracias. Y usted dice: gracias, Señor. Gracias por la gracia, por el regalo inmerecido. Leamos aquí el versículo 9 de Romanos. Seguimos aquí. El versículo 9 del capítulo 5 de Romanos. Versículo 9. Vamos aquí. Lo tengo marcado aquí. Vamos a leerlo juntos. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué sangre? La sangre de Cristo. Por él
seremos salvos de la ira. ¿Y qué ira es esa, Edwin? Ira, que es muy importante que entendamos. Aquí el apóstol Pablo presenta el séptimo beneficio de la justificación. Si somos justificados por su sangre, estaremos guardados y seguros en Cristo de aquel día de la ira de Dios. Amigo que me escucha, es la ira de Dios, esa es la ira que está hablando aquí en este versículo 9, no la ira del diablo, es la ira. Seremos salvos de la ira de Dios, el día del juicio y de la gran tribulación. Qué tremendo es esto, ¿eh? Qué tremendo es esto. Y quiero, ya que toqué este punto, quiero ir un momento ahí a Sofonías. Posiblemente aquí estemos terminando y vamos a continuar. Vamos a terminar este capítulo en el próximo video porque es, como les dije, bastante extenso. Pero antes de terminar, vamos a ir ahí a Sofonías. Vaya conmigo ahí al libro de Sofonías. Y vamos a estar ahí leyendo en Sofonías el capítulo 1. Vaya ahí, capítulo 1. Sofonías, capítulo 1. El versículo 14, el 15 y el 17. Vamos aquí. Sofonías. Aquí está. Sofonías capítulo 1. Versículo 14 dice: cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Aquí está hablando de la ira de Dios, ¿ok? De la que estamos hablando ahora mismo. Pero en Cristo somos salvados de esa ira, de ese día, de la ira de Dios. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entrenecimiento. Y el 17. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. De esa ira la que está hablando aquí Pablo en el versículo 9. Conmigo, ¿ok? Y muchas personas no enseñan esto ni predican esto, de que vamos a ser salvos de la ira de Dios. Sofonías describe la gran tribulación, que será un tiempo cuando Dios derramará su ira. Y el apóstol Pablo nos dice que el creyente está y permanecerá, escuche bien, salvo de la ira de Dios por medio de la sangre de Cristo. El día es hoy, el día de aceptar a Cristo es hoy. El creyente ha sido salvado de la pena del pecado. Dios nos salvó en el pasado, constantemente nos salva en el presente y nos salvará en el futuro. Repito, Dios ya nos salvó en el pasado, constantemente nos salva en el presente y nos salvará en el futuro. Todos los creyentes partirán de esta tierra en el momento del rapto, o sea, cuando Cristo llame a su iglesia, y que no pasarán por la gran tribulación. Esto es solo y exclusivamente a causa de la gracia de Dios. ¿Por qué pasa esto? Que somos libres de la ira de Dios. A causa del regalo de Dios, regalo inmerecido. Somos salvos por la gracia y vivimos por la gracia de Dios y seremos arrebatados por la gracia de Dios. Repito, somos salvos por gracia, por un regalo inmerecido. No nos merecemos el ser salvos. Vivimos por gracia. Usted y yo vivimos porque a Dios le place que vivamos, nos regala la vida. Y seremos arrebatados en el gran juicio, cuando Cristo venga. ¿Por qué? Por gracia también, porque Dios le ha placido de entregarnos lo que Él tiene y donde Él vive a través de Cristo, de su gracia, creer en Cristo. Y de aquí, por la eternidad, estaremos en el cielo debido a la gracia de Dios. Por Él somos salvos de la ira de Dios, ¿ok? El afirmar que la iglesia que Cristo compró, escuche bien esto y anótelo, que esto es bien importante. El afirmar que la ira de Dios que Cristo compró con su sangre ha de pasar por la gran tribulación. Dije gran tribulación, está la tribulación, gran tribulación y la ira de Dios.
Repito, el afirmar que la iglesia de Cristo, que Cristo compró con su sangre, ha de pasar por la gran tribulación, es impugnar la doctrina de la justificación por la fe. La justificación por la fe mira hacia el futuro y ofrece seguridad en Cristo, la cual solo ha sido posible mediante su sangre. Y lo voy a dejar ahí. Estamos aquí en Romanos capítulo 5, verso 10. Lo voy a dejar ahí. En el próximo estudio, ¿ok? Continuaremos estudiando esto y vamos a estar continuando desde el versículo 10, en adelante. Así que yo no sé usted, yo me he gozado, ya van 55 minutos y se me han ido a mí como si fueran 5 minutos, imagínense. Eso es que el Espíritu Santo está aquí. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, apunta, anota, búscanos ahí en regalo, @regalo de Dios. Ahí están todas las series, la serie del libro de Lucas, está la serie de los Hechos y ahora está los Romanos hasta el capítulo 5, que lo voy a subir el día de hoy, la mitad del capítulo 5, porque nos quedamos en el versículo 10. Así que comparte estos videos. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo aquí, Edwin Santiago, un día más. Que Dios ha sido bueno, regalo de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo del Señor. Nos vemos en la próxima, ¿ok? Dios te bendiga.